Hola, ¿qué tal? Y bienvenido o bienvenida a esta segunda temporada de este podcast sobre productividad y desarrollo personal. Mi nombre es Paloma Aragón y todas las semanas, todos los miércoles a las 5 de la tarde, te doy la tabarra en este podcast sobre productividad y desarrollo personal. Hemos vuelto a una segunda temporada. La primera fue muy guay, me hizo mucha ilusión. Todos los comentarios positivos que me hicisteis, la verdad que me reconfortaron el corazoncito y espero, bueno, que pues con las cosas que os compartí aquí, pues os sirvieran, que seguro que sí, y ahí se quedan para los restos, para que las escuchéis pues las veces que necesitéis. Eh, Veréis que si me veis la carita, si me veis por vídeo, veréis que estoy mejorando un poco el setup. Tengo un pie de micro, con lo cual debería para mí ser más cómodo ahora comentar todas las cositas y también se me debería ver mejor, porque una de las cosas que me pasaba en la anterior temporada es que justo el micro me pillaba un poco la boca, digamos, entonces, bueno, se me veía al final la mitad de la carita, pero estoy intentando arreglarlo pues con este pie y demás cosas que quiero cambiar. Pero bueno, en ello estoy. Cualquier idea, pues me la comentáis. Y también le he cambiado el nombre al podcast, si os habéis dado cuenta. Vamos a seguir hablando sobre productividad y desarrollo personal, pero he añadido temas de comunicación, porque al final no deja de ser un tema que me gusta mucho, un tema que por mi trabajo pues me permite también conocer bastantes cosas y desarrollar bastantes historias, que tiene mucho que ver con la productividad y que creo que cuando os hablo pues de hábitos o de cómo mejorar en el puesto de trabajo, etcétera, pues también estoy mezclando muchos temas sobre la comunicación y de hecho mm, pues me gustaría, ya que estoy hablando de esto, voy a hilar y me gustaría justo en este episodio tratar un tema más de comunicación, yo diría que de productividad, pero bueno, para mí están súper unidas, que es el famoso y tan comentado tema de la asertividad. Y realmente, como querido llamar a este episodio, es lo que no te cuentan sobre la asertividad. Porque una cosa es lo que ya sabemos todos, ¿no? De, bueno, pues la asertividad es decir que no, y es tenerse en cuenta uno mismo, y etcétera, etcétera. Y yo creo que hay bastantes más cositas de las que no se están hablando y que me parecen muy importantes y que, por supuesto, vamos a tratar en este podcast. Así que, sin más, dentro intro. Y antes de entrar en materia, recuerda, por cierto, seguirme siempre en Instagram. Considera también echarle un vistazo a los cursos de Desarrolla tu personalidad productiva y al curso que lancé recientemente, El experto de bolsillo, 21 días de productividad, que es un audiocurso con lecciones también más cortitas, si te interesan todos estos temas que hablamos aquí. Y ahora sí, vamos a desgranar el tema de la asertividad. Los tipos de límites que para mí, cuando hablo de asertividad, inmediatamente relaciono en mi cabeza el tema de los límites, ¿no? Y ahora veremos un poco la distinción. También dentro de ese espectro, dentro de esos tipos de límites, mi intención también es un poco que te identifiques, claro, o sea, no solamente, pues al final compartir este conocimiento, sino que te sirva y lo puedas aplicar en tu día a día, ¿no? Es principalmente o mi objetivo principal con este podcast, que no solamente es divulgar conocimiento, sino también pues llevarlo a tu día a día. También vamos a entrar, como decía al principio, en algunas reflexiones sobre la asertividad que se salen un poquito de esa norma, ¿vale? De lo que se suele decir, porque, y ya adelanto, para mí la asertividad hoy en día está muy, 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 muy valorada, tremendamente sobrevalorada, en mi opinión, y creo que hay cositas que hay que empezar a normalizar, ¿vale? De las que vamos a hablar aquí hoy en este episodio. Dicho esto, ¿cuáles son esos tipos de límites? Hay tres tipos de límites interpersonales. Estamos hablando de límites rígidos, porosos y saludables. Los límites rígidos
son inflexibles. Son personas que levantan esos muros emocionales, que no tienen en cuenta al otro. Son personas que defienden mucho su intimidad cuando hablan, su información personal, no le cuentan nada a nadie. A lo mejor te vas identificando con este tipo de persona o conoces a otras personas del estilo. Y en realidad, bueno, pues lo que hay debajo de esos muros es una actitud defensiva ante un posible rechazo. Es una actitud muchas veces agresiva incluso. Estos límites al final se levantan esos muros por protección a uno mismo, por autoprotección. No sabemos por qué, ¿no? Puede haber muchos motivos. Puede ser que te has llevado un rechazo, no te quieres llevar otro rechazo, pero puede haber sido realmente por varios motivos, ¿no? Que levantes estos muros tan rígidos. El segundo tipo de límites son los límites porosos. Son unos límites que prácticamente no existen, ¿vale? Prácticamente no levantas límites si tienes unos límites porosos. Son personas que no se guardan nada para sí, que lo comparten todo, que tienen problemas a la hora de, bueno, pues más de autoestima y tal, y por eso buscan cierta aprobación, ¿no? Cuando comparten todo eso, o sea, no, son personas que realmente no filtran. O sea, diríamos realmente que no tienen esos límites. Y hablo, por cierto, de cualquier ámbito. Estoy hablando en ámbito laboral, estoy hablando en ámbito familiar, estoy hablando con pareja, etcétera. Sí que es cierto y esto está bastante, creo que es bastante evidente y creo que todos experimentamos esto. En un área podemos tener unos límites muy bien definidos, en otra área podemos tener unos límites menos definidos. En un área podemos tener unos límites saludables, en un área podemos tener unos límites más porosos, ¿vale? Suele no estar equilibrado, ¿no? Entonces, estas personas con límites porosos terminan pues sobreexponiéndose mucho, estábamos diciendo, ¿no? También se involucran, claro, como no ponen esos límites para ellos mismos, tampoco digamos que respetan mucho los límites de los demás. Es decir, se involucran demasiado, ayudan demasiado, o escuchan demasiado a los demás o ayudan demasiado, ¿no? Hasta el punto de, bueno, pues al final muchas veces sufren incluso desgaste por estar escuchando los problemas de las otras personas, ¿no? Son personas que son al final vulnerables a manipulación, tienen dificultad para decir que no, em, que muchas veces se ven cargadas con esas exigencias de los demás y, bueno, pues a fin de cuentas, pues les cuesta mucho, ¿no? Decir que no. Y los límites saludables, ¿vale? Pues serían lo ideal a apuntar, ¿no? Lo maravilloso, lo tremendamente, lo equilibrado, ¿no? Al final son personas que tienen claros sus valores, que saben qué aspectos no están, en qué aspectos no están dispuestas digamos, a transigir, ¿no? Que no van a decir que no te van a decir que sí cuando quieren decir que no, o al revés, ¿no? También son capaces de adaptarse a todo, a las circunstancias, a flexibilizar también sus límites si es necesario y sin que realmente esto les vaya a suponer un desgaste emocional. Es decir, mientras que una persona con límites porosos eh, no es que flexibilice los límites, es que directamente no los pone o no los tiene muchas veces. Las personas con límites y por tanto también, y al contrario, las personas con límites rígidos no los tumban, ¿vale? No los tumban nunca. Las personas con límites saludables tienen muy claro, tienen, digamos, la ventaja de las dos partes, ¿no? Tienen límites frente a las personas con límites porosos y saben cuándo, bueno, pues flexibilizar un poco o negociar sus límites si es necesario, cosa que una persona con límites rígidos pues no haría, ¿no? Y además, pues ya digo, no les supone un desgaste emocional, no se sienten mal, no se sienten inseguros, no se sienten rechazados, etcétera. Y son esas personas al final que se comunican de manera asertiva, de lo que llamamos de manera asertiva. Saben decir que no. También, importante, aceptan un no como respuesta de los demás.
distinguen bien sus propias emociones de la de los demás, no soportan excesivamente cargas como las personas con límites porosos, comparten información de manera apropiada, no son tan rígidos, ni son tan laxos, ni son tan flexibles, sino que comparten lo justo necesario, lo que creen importante, no se desnudan a la primera de emocionalmente, ¿no? A la primera de cambio, pero tampoco, pues cuando se va avanzando en esa relación, tampoco se ponen a levantar muros. Son personas muy seguras, ya digo, son personas muy seguras, tienen apego seguro, tienen la autoestima sólida, tienen una gran confianza, es como el ideal a apuntar, ¿no? Y realmente no sé cuántos de los que me escuchan en este podcast tendrán unos límites saludables en absolutamente todas las áreas de su vida. Pero es un poco el punto al que también quería llegar en este episodio, hablando sobre la asertividad. Noto que bueno, pues en medios, en canales que se habla sobre productividad, desarrollo personal, etcétera, pues a la asertividad no solamente se le da muchísima importancia, que la tiene, no se la quiero quitar, pero creo que a veces podemos caer en una presión demasiado extrema de lo que una persona debe ser, ¿no? De lo que una persona debe ser, de cómo debe comportarse y que tiene que ser perfecto, ¿no? Y que tiene que tener unos límites súper bien definidos y súper perfectos. Yo, por ejemplo, en mi caso, a lo mejor soy yo un ejemplo de esto que estoy diciendo. En la primera temporada hablaba de hábitos, hablaba de cómo decir que no, daba trucos, ¿no? Para saber decir que no, porque sé que es un problema muy común, a mí me ha pasado, a muchas personas que conozco les ha pasado y les pasa, y a mí también me pasa muchas veces con ciertas cosas. Entonces es un tema que sí considero muy importante y que si se puede ayudar a las personas a que sepan decir que no, a que sepan levantar sus límites, pero hasta un punto, porque el buscar el ideal, y no solamente quiero hablar en asertividad, sino en general el desarrollo personal, veo mucho contenido, y con la productividad también pasa, veo mucho contenido que apunta a que seas un ser humano impecable y perfecto. Y va realmente ese objetivo, ese enunciado, va en contra, literalmente en contra, de lo que es en sí, o de los ideales, ¿no? Por decirlo así, del desarrollo personal, que es autoconocimiento, que es también productividad, que es mejora personal, es decir, todo proceso tiene sus recaídas. E incluso cuando ya eres, digamos, por ejemplo, un experto en asertividad, muchas veces, pues vas a flexibilizar un límite, no vas a saber poner un límite porque sea un escenario nuevo, no te atrevas a poner un límite porque no sabes cómo hacerlo, no tienes las herramientas, no sabes expresarlo bien, o por el contrario, pones unos límites tremendos, o eres, yo qué sé, pasivo-agresivo, o eres más agresivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa es, oye, si te interesa este tema de asertividad, te interesa aprender a decir que no, pues están estos tips, te ayudo, si puede ser, te ayudo a mejorar ese asunto, pero no el pretender que constantemente seamos unos robots que, bueno, pues que al final persigamos una perfección dentro del desarrollo personal y dentro de la asertividad, que me parece un poco tramposa, un poco ya no solo difícil, sino tramposa en ese sentido, porque no siempre vamos a saber poner un límite. Y con la asertividad, con el decir que no y demás, veo que es un tema que muchos de nosotros, me incluyo, a mí también me ha pasado, ¿no? Que nos presionamos mucho con ello. Dicho esto, y esta es opinión puramente personal sobre la asertividad, sí que es importante, ya digo, no le quiero restar importancia, porque al final es un hecho, es algo que va
unido a tu autoestima y a tu mejora personal, el hecho de levantar límites está bien. Está bien, ya sea identifiques porque tengas esos límites rígidos o porosos si tienes saludable en todas las áreas, maravilloso, ya está. Pues enhorabuena y sigue haciéndolo así y ojalá pues así ayudes a más personas, ¿no? Pero si estás, bueno, pues en un área o en distintas áreas con límites o porosos o rígidos, pues que al final puedas identificarlo y mejorar, flexibilizar o empezar a poner esos límites, ¿no? Yo al menos con lo que más me encuentro, lo que más escucho y demás, son personas con límites porosos. Son personas con límites que no se ven, ¿no? Prácticamente, o sea, que no están ahí. Sí que tengo, o sea, sí que veo casos, sí que soy consciente de casos y conozco casos de personas, bueno, pues que levantan un muro a veces muy exagerado y ahí, pues, habría que trabajar oye, ¿de dónde te viene el rechazo? O sea, por supuesto, siempre todo esto viene por un motivo y ese motivo siempre está bien tratarlo en terapia, ¿no? Pero, bueno, el hecho de empezar a exponerse un poquito y empezar a expresar unos límites saludables o intentar expresar unos límites saludables poco a poco y mientras se trabaja pues esa herida, ¿no? O incluso ese levantamiento de límites dentro de terapia, pues desde aquí lo recomiendo, ¿no? Cuando vayamos a comunicar un límite, no solamente vamos a comunicar el límite con palabras, sino que luego tenemos que demostrarlo con acciones. Para personas con límites porosos, que no sepan o que un día, ¿no? Digan y cojan y digan, voy a atreverme a poner un límite, venga, voy a poner un límite aquí, no quiero que esta situación se repita más. Y entonces se arman de valor, ¿no? Y ponen un límite, en el área que sea, en el trabajo, en la familia, en la pareja, en lo que sea, ponen un límite. Claro, el hecho de haber puesto ese límite una vez ya les ha costado mucho. No se quieren volver a enfrentar a ello, y lo entiendo, me ha pasado. Claro, ¿qué ocurre? Que si esa otra persona, porque cuando tú pones el límite, vas a recibir una respuesta, ya sea súper positiva y fantástica, con lo cual, qué suerte tienes, maravilloso, pero bueno, tan válido es expresar esa petición nuestra, levantar ese límite nuestro, como la respuesta que nos dé la otra persona. Y hay que estar preparados para esa respuesta. Esa respuesta puede ser agresiva. Esa respuesta puede ser que a los días te ignore ese límite. Ahí en esos casos, por un lado, hay que repetir la petición. O sea, a lo mejor un límite tienes que levantarlo varias veces. Y además, malas noticias para los que llevéis un tiempo, ¿verdad? Que esto seguro que os suena. Para los que llevéis un tiempo queriendo levantar un límite y no os atrevéis y entonces lo estáis pasando por alto, cuando lo levantéis, claro, la otra persona se va a sorprender y va a decir, pero si esto es nuevo, porque esto lleva meses o años dejándome de comportándome así, ¿no? O sea, de repente esta otra persona se va a dejar de comportar de esta manera, la persona que levanta el límite, ¿no? Entonces, claro, cuanto más cortes desde primeras, y esto yo lo he aprendido, no soy muy mayor, pero bueno, aparentemente lo suficiente como para haber aprendido esto. Eh, si un límite lo pones a la primera, te resuelve mucho, mucho trabajo que si vas pasando, y a la que hacen 1, 2, 3 o 4 años, tienes que empezar a ponerlo. Porque ya te has dado cuenta de que hay que empezar a ponerlo. Te hubieses ahorrado no sé cuánto tiempo si lo hubieses puesto de primeras. Pero bueno, esto es una cosa que supongo que un día te das cuenta, ¿no? Y dices, anda, si hubiese hecho esto. Entonces, esa posible respuesta puede ser, por ejemplo, ignorar los límites. Imaginemos que yo tengo un amigo, no quiero decir nombres, un amigo, por si acaso dice, este puede ser, no, un amigo, inventado, mágico. Y entonces este amigo,
pues me pide ayuda, yo qué sé, todas las semanas, todos los meses sobre un tema concreto, ¿no? Entonces yo cada vez que me pide ayuda le ayudo, le ayudo, le ayudo, le ayudo, le ayudo. Seguro que esto os suena, ¿no? Seguro que aquí se identifica mucha gente. Claro, cuando un día digo, mira, tengo estas otras prioridades, necesito priorizar, no te voy a poder ayudar. No te voy a poder ayudar es una frase totalmente válida. Lo siento, tengo otras prioridades y esta vez no te voy a poder ayudar. Claro, esa persona a la semana siguiente te puede volver a pedir ayuda porque llevas acostumbrándole X tiempo a ayudarle, ¿no? Al final esa persona, pues obviamente también ha aprendido eso de ti, ¿no? No es que se esté aprovechando de ti, es que es una conducta aprendida, ¿no? Claro, ahí vas a tener que repetir el límite y las veces que hagan falta, ¿no? Y bueno, irás midiendo la respuesta de otra persona y también te dará pistas, ¿no? De si, de si esa persona pues respeta o no tus límites con el tiempo. Hay otra reflexión más y con esto también ya quería cerrar un poco el episodio, que es el tema de la culpa. Y esto yo lo aprendí hace poquito. Realmente, o sea, bueno, contexto, contexto. Yo pensaba que ser asertivo no llevaba culpa. No llevaba culpa de herida. O sea, yo iba a ser asertiva y no iba a llevar culpa encima. Y claro, las veces que he ido a poner un límite y antes de poner el límite me sentía culpable, pues decía, será una señal de que no tengo que poner este límite entonces. ¿Será que yo no quiero poner ese límite? Porque me siento culpable. Entonces, lo pasaba. Y varias veces me pasó esto, ¿no? Y hace poco estuve informándome sobre justo este tema también para hacer este episodio y demás. Y claro, hay un libro súper chulo de una doctora en psicología que tiene un nombre muy raro, por eso no lo digo, la verdad. Normalmente nombro las fuentes, pero esta persona tenía un nombre muy raro. Si alguien lo quiere, que me lo pregunte. Y habla sobre la asertividad y ponía varios casos. Está súper bien el libro, la verdad. Y decía que efectivamente no existe la asertividad sin culpabilidad. O sea, no existe poner límites sin sentirse culpable luego. A la cabeza te hace esta trampa. Casi en la mayoría de los casos. Al final, claro, cuanto más te entrenes en poner límites, pues naturalmente menos culpable te irás sintiendo. Pero el hecho de sentirte culpable no es una excusa o no digamos excusa, sino no es un argumento o no debería ser un argumento para que rechaces poner ese límite. Y esto lo aprendí hace poco y reflexioné mucho sobre ello y dije, claro, es que a mí me puede dar mucha pena poner este límite o me puede dar mucha pena hablar con no sé quién o cortarle a no sé quién o no ayudar a no sé quién o cosas así, pero realmente el hecho de que yo me sienta culpable después de poner un límite puede ser normal y no quita que sea beneficioso para mí. Pero bueno, la cabeza te hace esta trampa, te piensas pues que eres una persona malvada, que no ayudas o historias así que nos decimos ahí a la cabeza. Y al final, pues, ¿qué acabas haciendo? Acabas ayudando a la otra persona o acabas saltando de tu límite, ¿vale? El límite que sea, por no sentirte culpable porque piensas que, claro, sentirte culpable, pues no deberías, ¿no? Sentirte culpable siendo asertivo. Pues sí, pues sí. Esta doctora te decía, oye, es que no existe asertividad sin culpabilidad, van ligados. Entonces, también esto me parece muy potente, ¿no? Para esas personas que tengamos más límites porosos, que nos cueste a veces poner límites y decir que no y decir las cosas en ciertas áreas y demás, que justo este tema no significa que lo seas, no te lo creas, no te creas que eres más culpable o peor persona
por defender al final tu tiempo o tu lo que sea. Que por cierto, y también de esto hablaba en el episodio de cómo decir que no en la temporada anterior, sí que es cierto que hay personas que deberían trabajarse el decir que sí. O sea, que he hablado mucho, he incidido mucho en las personas con límites porosos porque es lo que más conozco, entiendo y veo, pero esas personas con límites más rígidos, pues también está bien que aprendamos a flexibilizarlo, ¿no? A flexibilizar esos límites y a dejarnos un poco querer y fluir, ¿vale? Y enfrentarnos a esa posibilidad de rechazo, porque sí, nos pueden rechazar, ¿no? Al bajar un límite. Y nada más, esto es todo lo que quería compartiros sobre la asertividad. Espero que lo hayáis encontrado interesante, que os hayáis, seguro que os habéis identificado entre límites rígidos o porosos o saludables. De hecho, cuando estuve investigando sobre este tema para hacer el episodio, me parecía más interesante hablar de tipos de límites, porque creo que es una cosa que se habla, de la que se suele hablar menos, que enfocarlo desde pasivo-agresivo, agresivo, asertivo, porque creo que son, bueno, o sea, tiene puntos interesantes, pero creo que es algo creo que es un sitio desde el que se suele abarcar muchas veces la asertividad. Y pocas veces he visto la palabra límites, tipos de límites, entonces me gustaba más el hecho, bueno, pues de probar a enfocar este episodio desde ahí, así que espero que lo hayáis encontrado interesante y sobre todo la última reflexión, ¿no? La de la culpabilidad. Así que nada más, muchas gracias a todos los que estáis ahí al otro lado siempre, todos los que apoyáis y compartís el podcast y todos los que al final pues decidís estar aquí y formaros conmigo. Recuerda seguirme en Instagram, considera echarle un vistazo, si te gustan todos estos temas, a los cursos de Desarrolla tu personalidad productiva y al que puse hace poquito, el de experto de bolsillo, 21 días de productividad. Si te pillas alguno, pues me lo cuentas. Nos vemos en el siguiente episodio y buena semanita. ¡Hasta luego!